justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrado por los hombres. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará. Cuando recen, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Les aseguro que ya han recibido su paga. Cuando tú vayas a rezar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Cuando ayunes, no andes cabizbajos como los farsantes, que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que tu ayuno lo note no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Verbum Domini. Our first reading today, nuestra primera lectura de hoy nos presenta la asunción de Elías el profeta y se trata de una gran recopilación de una serie de historias acerca de Elías. Recuerden que comienza cuando él se enfrenta al pueblo porque adoran a Baal. Baal era el dios de la tormenta. Y él es a quien los paganos oraban para que lloviera. Él luchaba contra su hermano, el mar, quien también era dios. Así como entre los griegos tenían Poseidón y los romanos adoraban a Neptuno, el dios del mar. Ellos adoraban a Yaman, dios del mar. Y en la lucha, en la pelea, Baal tomaba agua fresca de su hermano y la llevaba a la tierra. Y a medida que se desarrolló esa adoración, había dos cualidades que lo volvían peor y peor. Uno, que sacrificaban a sus hijos, especialmente a sus bebés varones. Solían matar bebés varones para sacrificar con la esperanza de prosperidad. No muy diferente a nuestra cultura. Miren la manera en que prometen a las mujeres que si matan a sus bebés en el vientre materno, entonces les irá mejor. Podrán terminar sus estudios y conseguir un buen trabajo y no tendrán que tomar licencia de maternidad y podrán ser prósperos igual que un hombre. Y no, no es así. La dignidad queda destruida por tal acto, pero no es diferente que la adoración a Baal. Y lo segundo es que también celebraban, como era un dios de la fertilidad, solían celebrar a Baal con orgías, nada más para inducirlo a que empiece a traer la lluvia. Algunos políticos instan al comportamiento repartiendo profilácticos y cosas así cuando están en campaña.
así como dice la Biblia en el libro de la Eclesiastés, capítulo 1, dijo, There's nothing new under the no hay nada nuevo bajo el sol. The other thing too that is very Y la otra cosa también que es muy importante es que al ir en contra de Baal, Elías, como escuchamos en algunos de los comentarios, en mis propios comentarios, y la forma en que la política funciona, también necesariamente significaba tener que ir en contra del rey y reina de Israel. La reina era Jezabel y su esposo, Ahab, se casó con ella, una fenicia, una cananita, como alguien que vino a Israel, como alguien que no solamente adoraba a Baal, sino que era misionera de Baal, quien mataba a los profetas del Señor Dios, excepto Elías, y quien trataba de imponer la adoración de Baal al tener profetas de Baal, recibiendo paga de parte del gobierno. Y en este gran evento de su asunción, cuenta cómo él había derrotado a los profetas de Baal, y entonces en nombre del Señor reza pidiendo lluvia. Y recibe lluvia porque acude al Señor. En nombre del Señor, él detuvo la lluvia durante 3 años y medio, y luego en el nombre del Señor, él llamó a la lluvia para que regresara, porque no se trata de que Dios, que es una tormenta, uno no deifica a la naturaleza, uno entiende a la naturaleza con la mente y uno coopera con las fuerzas de la naturaleza. El Señor Dios creó la naturaleza. Ninguna de las cosas de la naturaleza deben ser deificadas. Cuando se hace, vemos exactamente lo que le pasa a los que adoran a Baal. Vemos las historias de los dioses de la antigüedad, las historias de sexo y violencia. Lean alguna de esas historias y vean cómo esas dos cosas dominaban el control de la naturaleza. Y ella manipulaba a su esposo, que era más débil que ella. El nombre de ella, a propósito, Jezabel, significa Saúl. ¿Dónde está el príncipe Baal? Ese es el nombre de ella. Y Elías derrota a Ahaz, los profetas, y Jezebel. E incluso hace ungir a un nuevo rey, el general Jehu, quien mata a Ahab en batalla. Y cuando Jezebel es derrotada, reconoce que viene, ella trata de seducir al general. Su esposo acaba de morir en batalla. Y ella va a la ventana y trata de seducirlo. Él la tira por la ventana y ella muere. Donde Nabot había sido asesinado, como vemos en la lectura de ayer. Toda esta derrota de Baal, sus profetas y sus proponentes políticos son ahora celebrados por su asunción. El Señor lo utilizó para lograr la reforma. Y ahora, en este momento de su partida y gran recompensa, al ser arrebatado al cielo de manera corpórea, él no tiene control de esto. Esto es algo que el Espíritu de Dios tiene que hacer. O sea, pero a quienes serán dados el Espíritu y la profecía del Señor.
That's what Elisha means. Elijah is Tenemos también Eliseo, que significa Dios salva. Elías significa el Señor es mi Dios. Eliseo significa mi Dios salva. Y le dice, si me ves ascender, mi espíritu descenderá sobre ti. Y él recibe el espíritu de Elías. is then picked up and uses it Y su manto que se cae, él lo recoge y lo utiliza para and it's separar las aguas del Jordán, así como ya ha hecho Elías. Así que tiene el mismo poder que el profeta Elías. Y en una nueva situación, los reyes que vienen después, de hecho, apoyan a Eliseo. Veremos episodios acerca de su ministerio, de que de hecho él es capaz de cooperar con los reyes nuevos. Aprenden su lección, igual necesitan algo de corrección, pero dejan de adorar a Baal, así que fueron corregidos. Este ministerio profético es in the way bueno considerarlo en la forma en que ayuda a lograr la reforma de una forma mala de religión and y quita a Baal y ayuda a los políticos a cambiar. Así que es apropiado para esta fiesta de San Romualdo. Él nació alrededor del año 950 o 951 y la iglesia se encontraba en una situación muy mala porque los papas se habían entremezclado mucho con los líderes políticos de su época. Y los líderes políticos básicamente eran pequeños caudillos y estaban utilizando el papado unos en contra de otros, a veces matando al papa para poner su propio papa en el poder. El papado en el siglo X fue el punto más bajo en la historia del papado porque se habían acercado demasiado a los políticos y eso siempre es un desastre para los religiosos. Lo mejor es permanecer alejados, pero uno de estos nobles got into a caudillos entró en debate con alguien, lo resolvieron con un duelo Saint Romuald was the second con el padre de San Romualdo y Romualdo era el padrino, fue padrino en ese duelo, en esa época usaban espadas y se dio cuenta que al ayudar a matar a alguien, al acudir a la violencia, había pecado enormemente. Trató de ingresar a un monasterio benedictino y los monjes Saint Benedict. He wanted hicieron con él lo mismo que a San Benedicto. Él quería demasiada reforma y ellos no, así que lo echaron. Así que él fue entonces inició una nueva rama de benedictinos en Campo Moldali. Y por eso le llamaron a su orden los comanduritas. Son ermitas, viven en ermitas cerca para poder ir a misa, pero pasan su tiempo en sus claustros rezando. En su regla, él les llama a hacer de los salmos la base de sus oraciones y a encontrar a Cristo en la oración, especialmente en el canto de los salmos. Él ayudó a iniciar una gran reforma entre los monjes y finalmente, más adelante, sería el tipo de monasterio al que San Pedro también terminó yendo, y él tenía el mismo tipo de antecedentes. Él venía de una familia noble, llena de peleas, y él lo deja todo a un lado para incorporarse al monasterio, pero también termina reformando los monasterios que habían caído en mucha corrupción central, y también los párrocos, muchos de los cuales se estaban casando, estaban viviendo con sus novios, no se estaban casando, estaban viviendo con sus novios en las rectorías, y él casi es asesinado por tratar de reformarlos y también reformar los monasterios, pues había muchos problemas con la atracción a personas del mismo sexo. La reforma de parte de figuras proféticas es algo constantemente necesario. Es uno de los puntos que todos tenemos que entender, que como el Papa dijo recientemente, el Papa Francisco, la naturaleza humana es inherentemente buena, pero es una naturaleza caída y es similar a las frambuesas.
A mí me encantan las frambuesas. get moldy. Las frambuesas fácilmente le sale moho, hongo, se pudren. Lo dice en el paquete mismo. Uno las conserva poniéndoles algo de azúcar. No solamente impide que salga hongo, sino que aumenta el sabor. Nosotros no somos frambuesas, no somos tan sencillos. Requiere más que azúcar, requiere la gracia de Jesucristo. Él es el que no solamente nos preserva, sino nos mejora. Y de esa forma, su gracia nos cambia, nos endulza y nos preserva de la corrupción. Él puede utilizarnos para lograr la reforma en nuestra sociedad en contra de aquellos que aún son discípulos de la violencia y el sexo de Baal, y también dentro de la iglesia para ayudar a transformar donde hay una pérdida de fe y moral. El Señor puede ayudarnos a traerlos de vuelta.